Los votos ya estaban dichos. La tinta del contrato matrimonial ya estaba seca. Porque para el duque de Bestford, llevar a su nueva esposa a la cama no era más que la última firma de un negocio miserable. Arthur esperaba lágrimas. Esperaba temblores. Incluso esperaba ese silencio rígido y doloroso de una mujer vendida a un desconocido. Lo que no esperaba era encontrar, bajo la seda importada de su camisón de novia, una red de cicatrices pálidas y brutales grabadas en su piel. La rueda del carruaje golpeó un bache y sacudió con fuerza la cabina forrada de terciopelo. Arthur ni siquiera parpadeó. Mantenía la vista fija en el cristal salpicado de lluvia, viendo cómo los páramos desolados de Yorkshire se tragaban los últimos restos de luz de otoño. Frente a él iba sentada su esposa. Su esposa. La palabra le sabía a un puñado de ceniza. Beatrice Croft. Ahora Beatrice Pendleton, duquesa de Bestford. No había pronunciado una sola palabra desde que salieron de los escalones de la iglesia en Londres, 3 días atrás. Iba sentada perfectamente rígida, con las manos entrelazadas sobre la lana pesada de su capa de viaje. Había pagado 70.000 libras para saldar las deudas de Croft. A cambio, Croft le entregó a su hija menor. Una simple transacción. Un balance de cuentas cerrado. Estamos a 1 hora de la propiedad, dijo Arthur. Su voz sonó demasiado fuerte en aquel espacio tan reducido, áspera por la falta de uso. Beatrice parpadeó. Fue la única señal de que lo había escuchado. Gracias, Su Excelencia, murmuró. Su voz era delgada, deshilachada en los bordes. No levantó la cabeza. Arthur frunció el ceño, una arruga profunda se le marcó entre las cejas. No se consideraba un hombre cruel. Cínico, sin duda. Frío, según la buena sociedad. Pero no tenía ningún deseo de aterrorizar. Cabello rubio ceniza recogido, pómulos afilados, ojos del color de un cielo de invierno magullado. ¿Tienes frío?, observó Arthur. No lo preguntó, lo afirmó. Los nudillos de Beatrice estaban blancos como el hueso, aferrados a su capa. Estoy perfectamente bien, Su Excelencia. Estás temblando. El carruaje traquetea. Es solo la vibración. Arthur la miró un largo instante. Era mentira. Una mentira desesperada y evidente. Extendió el brazo por el estrecho espacio que lo separaba. En cuanto su mano enguantada se movió, Beatrice se sobresaltó. No fue un respingo delicado. Todo su cuerpo se echó hacia atrás de golpe, sus hombros golpearon la pared del carruaje con un ruido sordo. Sus ojos se clavaron en los de Arthur, muy abiertos, de pronto completamente despiertos. Arthur se quedó paralizado. Su mano quedó suspendida en el aire, a medio camino entre ambos. El silencio volvió a caer, más pesado esta vez. La lluvia tamborileaba contra el techo. Iba a ofrecerte la manta del carruaje, dijo Arthur en voz baja. Mantuvo el tono plano, sin reproche. Retiró la mano lentamente y, en su lugar, tomó la gruesa manta de lana que estaba doblada en el asiento vacío junto a él. La dejó caer sobre las rodillas de Beatrice. Ponte eso encima. Beatrice miró la manta como si fuera una trampa. Gracias, susurró. No la tocó. Arthur volvió a girar el rostro hacia la ventana. Un músculo se le tensó en la mandíbula. Había visto antes a mujeres nerviosas en sus... pero explicar aquello le pareció absurdo, y así el silencio se prolongó, volviendo el aire rancio y amargo, hasta que las enormes rejas de hierro forjado de la mansión Bestford por fin surgieron entre la niebla. Almohadilla, almohadilla, el descubrimiento. La suite principal de la mansión Bestford era cavernosa, diseñada por hombres que creían que la grandeza exigía temperaturas heladas y un exceso de caoba. Arthur estaba de pie junto a la chimenea de su alcoba, con un vaso de licor ámbar en la mano. Ni siquiera se había molestado en encender un cigarro. Su ayuda de cámara, Bates, se movía en silencio por la habitación, doblando la ropa manchada del viaje y disponiendo la bata de Arthur. Eso será todo, Su Excelencia.
Preguntó Bates, con un tono cuidadosamente neutro. Sí. Puedes retirarte. La puerta se cerró con un chasquido. Arthur bebió el whisky de un solo trago. El ardor en la garganta no logró aflojar el nudo en su estómago. Al otro lado de la habitación, empotrada en la pared como una sentencia, estaba la puerta que comunicaba con las habitaciones de la duquesa. Pasaba la medianoche. La propiedad estaba en absoluto silencio, salvo por el viento que aullaba alrededor de las torretas de piedra. Por tradición, por ley y por necesidad biológica, se esperaba que Arthur cruzara aquella puerta. Se esperaba que consumara el contrato. Los abogados lo exigían. El título lo exigía. Arthur dejó el vaso vacío sobre la repisa de la chimenea. El cristal tintineó con fuerza contra el mármol. Odiaba todo esto. Odiaba la intromisión que representaba. Había pasado la vida entera controlando con rigidez su entorno, manteniendo sus interacciones medidas y distantes. Y ahora tenía que invadir el espacio de una mujer que lo miraba como si fuera un verdugo. Cruzó la habitación. Sus pasos quedaron amortiguados por la alfombra persa. No llamó a la puerta. Era su casa. La habitación de ella era su habitación. Giró el pesado picaporte de latón y empujó la puerta. La habitación contigua estaba débilmente iluminada. Un fuego chisporroteaba en el hogar. Dos doncellas revoloteaban alrededor de la enorme cama con dosel, hablando en susurros apresurados. En el centro de la habitación estaba Beatrice, de pie, vestida con un camisón de seda blanca pesada, adornado con delicado encaje importado en el cuello y los puños. Le habían cepillado el cabello, que caía en láminas pálidas y rectas por su espalda. En cuanto se abrió la puerta, la habitación se congeló. Las doncellas hicieron una reverencia rápida, con la mirada clavada en el suelo. Beatrice no se movió. Estaba de pie de espaldas al fuego, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. «Déjenos», dijo Arthur. Las doncellas salieron corriendo por la puerta lateral como ratones asustados, y el pestillo se cerró tras ellas. Arthur permaneció en el umbral un momento, observando la escena. La habitación olía a lavanda y a algo metálico, quizás miedo. Entró y cerró la puerta que comunicaba las dos alcobas. «¿Te han instalado con comodidad?», preguntó, caminando hacia la pequeña zona de estar junto a la ventana. Deliberadamente puso distancia entre ambos. «Sí. Las habitaciones son muy generosas», la voz de Beatrice era monótona, un guión aprendido de memoria. Arthur se detuvo detrás de un sillón de terciopelo, apoyando las manos en el respaldo. «Beatrice». Ella parpadeó, mirando las botas de Arthur. «Mírame». Lentamente, con un esfuerzo agónico, ella levantó la barbilla. Su rostro era una máscara pálida a la luz del fuego. «Soy consciente», comenzó Arthur, con voz baja, «de que este arreglo no nace del afecto. Soy un hombre práctico. Espero una vida tranquila, un hogar bien administrado y, con el tiempo, un heredero». Beatrice tragó saliva. Arthur pudo ver el movimiento en su garganta. «Pero no soy un salvaje», continuó. «No necesito que estés ahí de pie como si enfrentaras un pelotón de fusilamiento. Esto es simplemente un deber. Será breve. No será algo de todas las noches». Pensó que la franqueza brutal la tranquilizaría. Pensó que despojar la situación de toda pretensión haría más fácil soportar la transacción. En cambio, Beatrice cerró los ojos. Un único suspiro tembloroso escapó de sus labios. «Entiendo mis deberes, Su Excelencia. Usted pagó un precio muy alto. Estoy lista para cumplir mi parte del trato». No sonaba lista. Sonaba resignada a una masacre. La irritación de Arthur se disparó. Se desabotonó el chaleco y lo arrojó sobre el sillón. «Entonces, terminemos con esto». Caminó hacia ella. Beatrice se mantuvo firme,
pero Arthur pudo ver los minúsculos. Sus manos eran grandes, encallecidas por años de montar a caballo y de vida militar, pero no fueron bruscas. Tomó las delicadas cintas de seda del cuello del camisón. En el instante en que sus nudillos rozaron la piel de la clavícula de Beatrice, ella contuvo la respiración. Sus ojos se cerraron con fuerza. Su mandíbula se trabó. Se puso completamente rígida, de una manera antinatural. Una estatua tallada en hielo. Arthur se detuvo. Sus dedos se quedaron congelados sobre la cinta. Algo andaba mal. Había estado con mujeres antes. Conocía la diferencia entre la aprensión de una virgen y el terror visceral y genuino. El corazón de Beatrice latía contra sus costillas con tanta violencia que Arthur podía ver el encaje vibrar sobre su pecho. Beatrice, dijo con firmeza. Ella no respondió. Su respiración era superficial y rápida. Arthur tiró de la cinta. El nudo cedió. La pesada seda se abrió en el cuello y resbaló por su hombro izquierdo. No pretendía mirar. Su intención era apagar las lámparas y hacer esto en la oscuridad, como correspondía a un arreglo de negocios. Pero la luz del fuego iluminó algo bajo la seda que caía, algo que no debía estar en la piel suave e intacta de una novia aristocrática. Arthur frunció el ceño y se inclinó más cerca. Sujetó la tela antes de que cayera del todo, apartándola para dejar al descubierto la parte superior del pecho de Beatrice y la curva de su hombro. Dejó de respirar. La piel no era pálida y suave. Estaba destrozada. Una gruesa cicatriz queloide, brillante y blanquecina por los años, cruzaba su clavícula. Debajo, sobre la piel frágil de sus costillas, había moretones en distintas fases de sanación, algunos de un amarillo verdoso enfermizo, otros de un morado violento y florecido. Tenían la forma de la punta de unos dedos. Arthur se quedó mirando, su mente, normalmente afilada y calculadora, se quedó completamente en blanco. Extendió la mano, no con la intención de un esposo, sino con el instinto de un soldado que encuentra a un herido. Tomó la manga del camisón de seda y la deslizó por el brazo de Beatrice. En la base del cuello, medio oculta por el cabello, había una marca oscura y reciente que no tenía más de unos días. La historia de su vida estaba escrita en violencia sobre su carne. La pesada irritación que Arthur había sentido momentos antes se esfumó. Se quemó en un instante, reemplazada por un horror frío y reptante, y luego por un repentino y cegador arranque de furia. Reconocía esas heridas. Las había visto en soldados insubordinados, en perros callejeros, en hombres que habían sobrevivido a la tortura. Jamás las había visto en una mujer de 20 años. ¿Quién?, preguntó Arthur. La palabra apenas salió de su garganta. Beatrice estaba de pie, temblando, con la espalda completamente expuesta al aire frío de la habitación, la seda enrollada alrededor de sus caderas. Cruzó los brazos sobre su pecho desnudo, con la cabeza tan agachada que su cabello le cubría el rostro. Temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Por favor, suplicó con voz quebrada. Fue un sonido patético y roto. Sé que es feo. Sé que le desagrada. Mantendré puesta la camisa. No tiene que mirarla. Arthur sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Beatrice no estaba avergonzada del maltrato. Tenía terror de que eso la hiciera parecer mercancía defectuosa. Creía que él estaba furioso porque Arthur recordó a Lord Croft sentado en su despacho, bebiendo su coñac, sonriendo afablemente mientras firmaba la entrega de su hija. Es una cosa callada, Bestford. No le dará ni un problema. La mandíbula de Arthur se apretó tanto que le dolieron los dientes. Volvió a mirar la marca reciente en el cuello de Beatrice, de apenas unos días. Croft la había golpeado la víspera de la boda. Disciplina, repitió Arthur, y la palabra le supo a bilis. Bajó la mano. Ve, su excelencia, susurró ella. Métete en la cama, Beatrice, dijo Arthur, manteniendo la espalda hacia ella, con la mirada fija en las llamas del hogar.
Si volvía a mirarla, iba a salir a los establos, ensillar su caballo más veloz y cabalgar de regreso a Londres para golpear a Lord Croft hasta matarlo con sus propias manos. Pero el contrato. Tartamudeó ella, con la confusión sobreponiéndose a su miedo. La consumación. Que los abogados se pudran en el infierno, dijo Arthur. Giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. Las líneas duras de su rostro estaban talladas en piedra. Métete en la cama. Duerme. Caminó hacia la puerta que comunicaba ambas habitaciones. ¿A dónde va? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, cargada de un nuevo tipo de pánico. Beatrice entendía la violencia. Entendía las transacciones. No entendía esto. Arthur se detuvo con la mano en el picaporte de latón. Miró hacia atrás, hacia la frágil mujer que se ahogaba en la seda blanca. Voy a mi despacho, dijo en voz baja. Tengo una carta que escribirle a tu padre. Cruzó la puerta y, por primera vez en su vida, Arthur Pendleton no la cerró detrás de él. La dejó abierta. Almohadilla a almohadilla la carta. El fuego del despacho se había reducido a brasas rencorosas y resplandecientes. Arthur estaba sentado tras el enorme escritorio de roble, mirando la hoja de pergamino en blanco, iluminada por una única lámpara de aceite. La casa estaba en completo silencio, salvo por el redoble incesante de la lluvia de Yorkshire contra el cristal. No se había servido una copa. Necesitaba la mente despejada. La rabia que hervía en su pecho era algo vivo, algo pesado y asfixiante. Era la clase de ira que hacía cometer errores a los hombres. Mojó la pluma en el tintero de bronce. El rasgueo del plumín contra el papel resultaba obscenamente ruidoso. Asterisco Lord Croft. Asterisco se detuvo. Miró el nombre. La tinta soltó una diminuta gota negra, manchando la hoja blanca y limpia, extendiéndose como un moretón. Arthur pensó en las marcas moradas y violentas en las costillas de Beatrice. Arrugó el papel, su enorme mano aplastó el grueso pergamino en una bola apretada y lo arrojó al fuego moribundo. Tomó una hoja nueva. Asterisco Thomas, tu hija ha llegado a Bestford. Es callada, como prometiste. Es obediente, como prometiste. Te escribo para informarte de una modificación en nuestro acuerdo. Asterisco las 70.000 libras transferidas a tus acreedores liberan a tu hacienda de sus cargas inmediatas. Sin embargo, he adquirido los pagarés que aún poseen tus demás acreedores en Londres. Ahora tengo en mi poder la escritura de la casa de los Croft en Maffer, las hipotecas de tus granjas arrendadas en Kent y tus deudas de juego en Whites. No eres dueño ni de los zapatos que llevas puestos, Thomas. Yo sí. Asterisco si alguna vez intentas contactar a mi esposa, si envías una carta, un mensajero, o si alguna vez pones un pie a menos de 80 kilómetros de Yorkshire, ejecutaré cada uno de tus pagarés. Te dejaré morir en la prisión de deudores, y me aseguraré personalmente de que los guardias reciban un pago para mirar hacia otro lado mientras los otros internos te reducen a nada. Asterisco no confundas esto con una negociación. Considéralo el costo final de hacer negocios. Asterisco Bestford. Asterisco Arthur firmó con su título en un trazo duro y cortante. No se molestó con el sello de cera del escudo familiar. Dobló el papel, lo metió en un sobre y escribió la dirección con trazos firmes y agresivos. Se recostó en la silla de cuero, pasándose una mano por el rostro. El reloj de la repisa marcó las 4. El amanecer se acercaba, arrastrándose sobre los páramos en un lavado de gris apagado. Arriba, la puerta que comunicaba las dos habitaciones seguía abierta. Almohadilla a almohadilla la mañana después cuando Beatrice despertó, fue ante la sensación desconocida de calidez. Una calidez pesada, casi sofocante. Permaneció completamente inmóvil, con los ojos cerrados, catalogando los detalles de su entorno antes de atreverse a moverse. El colchón era más suave que el de su habitación en Londres. Las sábanas olían a jabón fresco y lavanda, no al polvo rancio de la hacienda decadente de su padre.
Y estaba sola. Abrió los ojos de golpe. El dosel sobre ella era de un terciopelo profundo y rico. La había repugnado tanto su piel destrozada que él había abandonado la consumación. Una consumación fallida significaba una anulación. Una anulación significaba regresar con su padre. Regresar con su padre significaba la muerte. Lo sabía con la certeza fría de un balance de cuentas. Lord Croft no sobreviviría a la humillación de una novia de vuelta y se aseguraría de que Beatrice tampoco sobreviviera al castigo por ello. La puerta de la habitación hizo un chasquido. Beatrice se sobresaltó violentamente, apretando la espalda contra el cabecero. Era una doncella con una bandeja de plata. La chica era joven, de unos 17 años, con el rostro redondo y los ojos ansiosos. Se detuvo en seco al ver a Beatrice despierta y cayó en una reverencia apresurada y torpe. «Buenos días, Su Excelencia», dijo la doncella, con la voz ligeramente temblorosa. «Le traje el té». Beatrice la miró fijamente. «¿Dónde está mi esposo?». La palabra le resultó completamente ajena en la boca. «Su Excelencia está en el comedor, señora. Lleva despierto desde antes del amanecer». «Me pidió que le dijera», la doncella tragó saliva, nerviosa, dejando la bandeja sobre la mesita de noche, «que el desayuno está servido cuando usted esté lista, pero que no debe apresurarse». Beatrice miró el té. El vapor se elevaba en espirales desde el delicado pico de porcelana. ¿Dijo algo más? «No, señora. Solo que Bates debe llevar una carta al correo de Londres de inmediato». La sangre de Beatrice se heló. Una carta a Londres. La estaba devolviendo. Estaba exigiendo un reembolso. Se quitó las mantas de encima. El aire frío le mordió a través de la fina seda del camisón, pero no le importó. «Tráeme mi vestido de día», ordenó, con la voz cayendo en ese registro plano y sin tono que usaba para sobrevivir. «El de lana de cuello alto. Rápido». 30 minutos después, Beatrice esperaba frente a las puertas del comedor. Su corsé estaba atado con fuerza suficiente para restringir su respiración, proporcionando una armadura rígida alrededor de sus costillas magulladas. El cuello alto de su vestido rozaba la marca reciente en su cuello, un agudo recordatorio de su realidad. Se presionó las manos contra el estómago, luchando contra las náuseas, y asintió a los lacayos para que abrieran las puertas. El comedor era vasto, dominado por una mesa lo bastante larga como para sentar a 30 hombres. Arthur estaba sentado en la cabecera, completamente vestido con un abrigo de mañana oscuro y una corbata blanca inmaculada, leyendo el periódico. Un plato de huevos y tostadas, a medio comer, descansaba frente a él. Levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Su expresión era completamente indescifrable. Beatrice caminó hacia él. La habitación le pareció interminable. Se detuvo a 3 pasos de su silla y cayó en una profunda reverencia formal. «Buenos días, Su Excelencia». Arthur dobló el periódico. Lo colocó con cuidado junto a su plato. «Siéntate, Beatrice». Ella se movió hacia la silla inmediatamente a su derecha. Un lacayo se materializó desde las sombras para retirarla por ella. Se sentó, manteniendo la espalda perfectamente recta, las manos entrelazadas sobre el regazo. Arthur miró a los lacayos. «Déjenos». El sirviente hizo una reverencia y desapareció, cerrando las pesadas puertas con un suave golpe. Estaban solos. Beatrice miró fijamente el plato de porcelana vacío frente a ella. Arthur tomó la tetera de plata y sirvió el líquido oscuro en la taza de Beatrice. Empujó hacia ella un pequeño cuenco de cristal con azúcar. «La carta que escribí anoche», comenzó, sin mirarla, con la atención fija por completo en su propia taza. «Era para tu padre». Beatrice dejó de respirar. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa de caoba. «Le informé de un cambio en su situación financiera», continuó Arthur con suavidad, como si hablara del clima. «He comprado sus deudas restantes.
Soy dueño de su casa. Soy dueño de sus tierras. Soy dueño de su vida. Por fin la miró. Sus ojos oscuros eran intensos, completamente desprovistos del desapego cortés de los salones de baile de Londres donde se habían conocido. También le informé de que, si alguna vez intenta contactarte, o si se acerca a menos de 80 kilómetros de esta propiedad, me encargaré de que se pudra en una prisión de deudores. Nunca volverás a ver a Thomas Croft. Nunca volverás a escuchar su voz. Beatrice se quedó paralizada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e imposibles. Lo miró fijamente, buscando en su rostro la trampa, el costo oculto. Yo. No entiendo. Es una ecuación simple, dijo Arthur, recostándose en su silla. Es un monstruo. No permito monstruos en mi vida, ni cerca de mi casa. Tú eres mi esposa. Estás bajo mi protección. Por lo tanto, él ya no es un factor en tu existencia. Pero la consumación, susurró ella, la vergüenza tiñendo sus mejillas de un carmesí violento. Estoy marcada. Estoy arruinada. No lo estás. No me impuse sobre una mujer aterrorizada y herida, la interrumpió Arthur, con la voz cayendo una octava, cargada de una autoridad silenciosa y peligrosa. Soy un duque, Beatrice, no un animal. Mi orgullo no es tan frágil como para necesitar quebrarte para demostrar mi posesión. Empujó una bandeja de plata con tostadas hacia ella. Come, ordenó, aunque la palabra carecía de crueldad. Era simplemente un hecho. El doctor Wallace llegará al mediodía. Estás peligrosamente delgada, y necesito saber si alguna de tus costillas está rota. Beatrice miró la tostada. Las murallas rígidas y defensivas que había construido durante 20 años de supervivencia temblaron peligrosamente. Se había preparado para la violencia. Se había preparado para la indiferencia fría. No se había preparado para un hombre que compraba la destrucción de su padre solo para asegurarse de que ella pudiera desayunar en paz. Extendió una mano temblorosa y tomó un trozo de tostada. Almohadilla, almohadilla. El doctor Wallace, el doctor Henry Wallace olía a jabón fuerte, a tabaco rancio y a menta. Era un hombre de casi 60 años, con una melena gris caótica y el ceño permanentemente cansado de un cirujano de ejército que había visto morir a demasiados hombres por razones absurdas. Estaba de pie en el centro de la alcoba de Beatrice, con su maletín médico de cuero negro sobre una mesa auxiliar. Beatrice permanecía junto a la ventana, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. El vestido de lana de cuello alto se sentía como una fortaleza que le estaban pidiendo entregar. Arthur estaba de pie junto a la chimenea, con el antebrazo apoyado en la repisa. No había abandonado la habitación. Cuando Wallace llegó, los ojos de Beatrice se habían abierto de par en par, desesperados, buscando a Arthur en una súplica silenciosa y frenética. Arthur simplemente había asentido al doctor, había declarado que se quedaría, y había tomado su posición junto al hogar, dando la espalda por completo a la habitación. No necesito ver la espalda, dijo Wallace a Beatrice, con su acento escocés espeso y sorprendentemente amable. Su excelencia ya me contó sobre las heridas antiguas. Solo me interesa el trauma reciente, la respiración, las costillas. Puede dejarse la camisa puesta. Solo afloje el corpiño del vestido, si es tan amable. Beatrice miró la ancha espalda de Arthur. Era una estatua de paño oscuro y músculo tenso, mirando fijamente las llamas. Le estaba dando privacidad, pero su presencia la anclaba. Si el médico de su padre hubiera venido a visitarla alguna vez, su padre habría estado de pie justo encima de ella, vigilando, asegurándose de que no hablara de cómo había obtenido sus moretones. Con dedos temblorosos, Beatrice desabrochó los botones de su vestido, dejándolo caer de los hombros, quedando solo con el algodón fino y blanco de su ropa interior. El doctor Wallace se acercó despacio, como quien se acerca a un caballo asustadizo. Respira hondo para mí, muchacha. Beatrice inhaló.
Un dolor agudo y localizado le atravesó el costado izquierdo inferior. No pudo ocultar la mueca. Lo suponía, murmuró Wallace. Presionó suavemente los dedos contra sus costillas, a través del algodón. Beatrice se estremeció, mordiéndose el labio para mantenerse en silencio. 2 costillas fisuradas, declaró Wallace, retirando las manos de inmediato. No fracturadas de lado a lado, gracias a... Necesitan vendaje, y usted necesita descanso absoluto. Nada de montar a caballo, nada de cargar peso, nada de caminar por los páramos con humedad. Se giró hacia la espalda de Arthur. Está malnutrida, Arthur. Su pulso es rápido, como el de un pájaro atrapado. Necesita hierro, caldo de res, espinacas, hígado y sueño. Mucho sueño. Ocúpate del vendaje, Henry, dijo Arthur al fuego. Deja los ungüentos con su doncella. Puedo vendarme yo misma, dijo Beatrice rápidamente. Simplemente apartó sus manos y comenzó a abrochar los pequeños botones, dolorosamente ajustados, en la parte trasera de su cuello. Sus dedos enormes eran sorprendentemente hábiles. Es un buen hombre, dijo Arthur en voz baja, su aliento agitando los mechones sueltos en la nuca de Beatrice. Sirvió conmigo en la península. Es discreto. Lamento la molestia, susurró Beatrice hacia el suelo. Era una habitación magnífica que olía a cuero, papel viejo y cera de abeja. Los libros cubrían las paredes de suelo a techo, accesibles mediante escaleras de caoba con ruedas. Arthur estaba sentado en un profundo sillón de cuero junto a una ventana enorme, con vista a los jardines grises y azotados por la lluvia. A sus pies yacía un monstruo. Beatrice se detuvo en el umbral, conteniendo la respiración. Era un perro, pero solo técnicamente. Del tamaño de un pony pequeño, cubierto de un pelaje gris de alambre. Su cabeza descansaba sobre sus enormes patas y su cola golpeó una vez, con fuerza, contra el suelo de madera cuando ella entró. Arthur levantó la vista de su libro. La vio congelada en el umbral. Entra, dijo. Se golpeó la rodilla con la mano. La bestia levantó su enorme y fea cabeza. Miró a Beatrice con unos ojos ámbar llenos de sentimiento. Este es Barnaby, dijo Arthur, con la voz por completo libre de su habitual filo duro. Es un lobero irlandés. Es totalmente inútil para cazar, un cobarde absoluto durante las tormentas, y suelta pelo sobre todo lo que poseo. Beatrice dio un paso tentativo dentro de la habitación. Barnaby resopló, un sonido como el de un fuelle, y se levantó lentamente sobre sus patas. Le llegaba fácilmente a la cintura. Se acercó a ella, sus garras repiqueteando rítmicamente sobre la madera pulida. Beatrice se puso rígida, dejando caer las manos a los costados, preparándose para ser derribada. Los perros de caza de su padre eran cosas famélicas y viciosas que mordían tobillos y peleaban por las obras. Barnaby se detuvo justo frente a ella. Bajó su enorme cabeza, olfateando el borde de su falda. Luego, con un movimiento agónicamente lento, presionó su húmeda nariz directamente contra la palma de Beatrice y soltó un largo y patético suspiro. Beatrice parpadeó. Miró al perro, luego a Arthur. Arthur la observaba con atención. Le gusta que le rasquen las orejas, dijo. Si lo ignoras, simplemente se recostará contra ti hasta hacerte caer. Lentamente, Beatrice levantó la mano. La posó sobre el pelaje áspero y alambrado entre las orejas del perro. Barnaby de inmediato apoyó todo su peso contra el muslo de Beatrice, obligándola a dar un paso atrás para no perder el equilibrio. Un sonido diminuto e involuntario escapó de su garganta, una risa breve y sorprendida. Fue un sonido oxidado, quebradizo por la falta de uso. Los ojos de Arthur se suavizaron apenas un poco. Cerró su libro. Duerme en el corredor frente a mi habitación, dijo Arthur con naturalidad. Pero si encuentras la mansión demasiado silenciosa por las noches, puedo hacer que duerma en tu alcoba. Es un excelente disuasivo contra las sombras.
Beatrice bajó la mirada hacia el enorme animal, que ahora intentaba meter la cabeza bajo su brazo. Entendió lo que Arthur le estaba ofreciendo. No le ofrecía una mascota. Le ofrecía un guardián. Le ofrecía una barrera física entre ella y sus miedos. Creo, dijo Beatrice en voz baja, con los dedos hundidos en el pelaje gris y áspero, que me gustaría mucho eso, Su Excelencia. Arthur, corrigió él con suavidad. Ella levantó la vista. Me llamo Arthur, dijo. Lo usarás. Beatrice tragó saliva. La cena era formal, pero la conversación escasa, limitada al clima, a los perros, o a los pequeños dramas de los arrendatarios. Y por las noches, la puerta que comunicaba ambas habitaciones permanecía abierta. Barnaby dormía sobre la alfombra a los pies de la cama de Beatrice, su respiración pesada era un ritmo constante y reconfortante en la oscuridad. Arthur nunca cruzaba el umbral. Las heridas físicas de Beatrice iban sanando. El dolor agudo en sus costillas se había reducido a una molestia manejable. Los moretones morados y violentos se habían desvanecido hasta un amarillo enfermizo antes de desaparecer por completo de su piel pálida. Estaba comiendo. Sus mejillas ya no tenían el aspecto hueco y hambriento de una víctima de hambruna. Pero la mente era mucho más lenta en sanar que el cuerpo. Su hipervigilancia permanecía intacta. Vigilaba los movimientos de Arthur en cada habitación. Si él se levantaba demasiado rápido, ella se estremecía. Si su voz se elevaba para llamar a un sirviente, sus hombros se encogían defensivamente hacia las orejas. Vivía en un estado perpetuo de espera, aguardando a que algo se rompiera. Para ella, la paz no era más que la inhalación previa a un grito. Sucedió un martes. La biblioteca estaba cálida, bañada por la débil luz de la tarde. Arthur estaba sentado en su escritorio, con el ceño fruncido ante una carta de su abogado en Londres. Beatrice estaba subida en un pequeño taburete de madera, tratando de alcanzar un pesado volumen encuadernado en cuero de historias griegas traducidas en el tercer estante. Sus dedos rozaron el lomo, intentando inclinarlo hacia atrás. Pesaba más de lo que había calculado. El lomo se enganchó con el libro contiguo. Tiró de él. El libro se soltó de repente, resbalando de su agarre. Se lanzó a atraparlo, pero sus dedos solo lograron desviarlo. El pesado tomo cayó al suelo, golpeando en el camino una pequeña mesa auxiliar delicada. El impacto arrojó al suelo de piedra un jarrón de porcelana pintado a mano, invaluable, una reliquia de la abuela de Arthur, que se hizo pedazos. El sonido de la porcelana rota fue como un disparo en aquella habitación silenciosa. Arthur levantó la cabeza de golpe. Beatrice se quedó congelada. El tiempo se detuvo por completo. Miró los fragmentos rotos de porcelana blanca y dorada esparcidos sobre la piedra gris. Luego miró el pesado libro, con el lomo agrietado, algunas páginas dobladas y rasgadas debajo de él. Destrucción de propiedad. La voz de su padre resonó en su cráneo. Un recuerdo tan visceral que casi pudo oler el vino agrio en su aliento. Niña tonta y torpe. Mira lo que has hecho. El pánico, absoluto y cegador, secuestró su sistema nervioso. No pensó. Reaccionó. Beatrice bajó del taburete de un salto y cayó de rodillas sobre el hogar de piedra. Su respiración salía en jadeos cortos y entrecortados. Lo siento, balbuceó, con las manos buscando frenéticamente los fragmentos afilados de porcelana, sin importarle que un borde le cortara el dedo índice. Lo siento. Lo arreglaré. Lo reemplazaré. Lo siento mucho. Por favor, por favor. Se encorvó, encogiéndose sobre sí misma, haciéndose lo más pequeña posible. Cerró los ojos con fuerza y se preparó para el impacto, para la bota, para el revés, para el rugido de furia. Una silla se arrastró violentamente contra el suelo. Pasos pesados y rápidos cruzaron la habitación. Beatrice dejó de respirar por completo. Ya viene. Beatrice, detente, la voz no fue un rugido.
Fue un ladrido cortante y autoritario, pero sin violencia en él. Ella no se detuvo. Su dedo sangrante manchaba de rojo la porcelana blanca mientras intentaba juntar los pedazos rotos en su falda. «Puedo arreglarlo. Lo juro». «Por favor», no. Una mano grande y cálida se cerró sobre su muñeca. Beatrice gritó, tirando del brazo hacia atrás, pero el agarre no cedió. «Abre los ojos», ordenó Arthur. Beatrice forzó los ojos a abrirse, con la visión nublada por lágrimas calientes y aterrorizadas. Arthur no estaba de pie sobre ella. Estaba de rodillas en el suelo, entre los escombros, sin importarle los fragmentos afilados que se le clavaban en la lana costosa de sus pantalones. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros muy abiertos y fijos en el dedo que sangraba. «Suelta el vidrio», dijo con suavidad. La calma absoluta en su voz resultaba aterradora, porque era completamente ajena a él. Era de su abuela, sollozó Beatrice, todo su cuerpo temblando con violencia. «Está arruinado». «Lo arruiné». «Es barro cocido», dijo Arthur, con firmeza. «Suéltalo». Temblando, ella abrió la mano. Los fragmentos rotos cayeron sobre la piedra con un traqueteo. Arthur soltó su muñeca. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pañuelo de lino inmaculado y volvió a tomar su mano. Envolvió el lino con fuerza alrededor del dedo herido, aplicando una presión firme y uniforme. «Mírame», ordenó con suavidad. Beatrice arrastró la mirada del jarrón destrozado hasta su rostro. La mandíbula de Arthur estaba trabada, un músculo le latía cerca de la oreja. Parecía furioso, pero su furia no iba dirigida a ella. Iba dirigida al fantasma invisible que él imaginaba de pie sobre el hombro de Beatrice. «Rompiste un jarrón», dijo Arthur, sosteniendo su mirada, negándose a dejarla apartar los ojos. «Y se te cayó un libro. Eso es todo tu crimen». «Era caro», dijo ella entre sollozos. «Soy un duque, Beatrice. Poseo la mitad de Yorkshire. Podría pavimentar la entrada de coches con estos jarrones si quisiera. No me importa la porcelana». Se movió, acercándose un poco más, bloqueando por completo su vista de los escombros. Sus grandes manos sostenían las de ella temblorosas, una con el lino blanco tiñéndose lentamente de rojo. «Escúchame con mucha atención, porque solo lo diré una vez y espero que lo recuerdes», dijo Arthur. Su voz era baja, áspera, vibrante de sinceridad absoluta. «Vas a romper cosas en esta casa. Se te van a caer libros. Vas a derramar té. Vas a arruinar alfombras. Y cuando lo hagas, un sirviente lo limpiará y la vida continuará». Beatrice lo miró fijamente, una lágrima se le escapó y le recorrió la mejilla. «Mi padre. Tu padre es un hombre débil y patético que golpeaba a los niños porque no podía controlar su propia vida», Arthur la interrumpió, su voz endureciéndose como el acero. «Yo no soy tu padre. Yo no le levanto la mano a mi esposa». Levantó la mano libre. Por una fracción de segundo, Beatrice se estremeció, esperando un golpe. Pero Arthur solo le apartó la lágrima de la mejilla con la yema áspera del pulgar. El contacto fue agónicamente suave. «Respira, Beatrice», murmuró. «Estás a salvo aquí. Estás a salvo. Mira a tu alrededor. El techo no se ha caído. El mundo no se ha acabado. Solo hiciste un desastre». Beatrice miró el pulgar de Arthur, que se demoraba cerca de su mandíbula. Miró sus rodillas, sucias de ceniza del hogar, arrodillado entre los restos de una reliquia familiar solo para sostener su mano ensangrentada. La absoluta absurdidad de la situación finalmente atravesó el muro de su pánico. Era la duquesa de Bestford, arrodillada en el suelo, llorando por un jarrón. Y su marido, terrorífico y cínico, le estaba vendando el dedo como un médico de campaña. Un suspiro tembloroso y húmedo escapó de sus labios. Sus hombros bajaron una fracción de centímetro. «Era un jarrón muy feo», susurró Beatrice, con la voz quebrada.
Arthur la miró un largo instante. Luego, un sonido corto y resoplado escapó de su pecho. A Beatrice le tomó un momento darse cuenta de que era una risa. Las líneas duras alrededor de sus ojos se suavizaron por completo. Era espantosamente feo, coincidió Arthur, con el pulgar acariciando el dorso de su mano. Mi abuela tenía un gusto terrible. Llevo 5 años queriendo tirarlo por la ventana. Me has hecho un favor. Se puso de pie, alzándose sobre ella una vez más, pero esta vez la sombra que proyectaba no se sentía como una amenaza. Se sentía como un escudo. Le ofreció su mano ilesa. Beatrice la miró, la palma callosa, los dedos largos. Extendió la mano y la colocó dentro de la de él. Arthur la puso de pie sin esfuerzo. Vamos, dijo Arthur, girando hacia la puerta. Hay que lavar ese corte, y luego vamos a buscar a Bates y a culpar al perro. Barnaby, dormido junto a la ventana, soltó un ronquido fuerte e ignorante. Beatrice miró del perro a la porcelana rota, y luego a la ancha espalda de su marido. Por primera vez en 20 años, el nudo apretado y frío del terror en su pecho se aflojó, apenas un poco. El monstruo con el que se había casado no era un monstruo en absoluto. Era simplemente un hombre con muros muy altos. Y mientras lo seguía fuera de la biblioteca, Beatrice comprendió que, por primera vez en su vida, esos muros estaban construidos para mantener el peligro afuera, y no para encerrarla a ella dentro. Almohadilla, almohadilla, el piano. El invierno descendió sobre Yorkshire, no con una nevada suave, sino con una escarcha violenta y aulladora que convirtió los páramos en hierro. Dentro de la mansión Bestford, la atmósfera había cambiado por completo. Los pasillos vastos y resonantes ya no se sentían como un mausoleo. Se sentían como una fortaleza. Beatrice comenzó a comprender que Arthur Pendleton no exigía silencio por ira. Lo exigía porque el mundo exterior era ruidoso, exigente y agotador. Aquí, tras los gruesos muros de piedra, él quería paz. Y poco a poco, Beatrice comprendió que se le permitía existir dentro de esa paz. Dejó de usar los vestidos de lana de cuello alto y sofocante. Los moretones en sus costillas habían desaparecido por completo, dejando solo las líneas plateadas y elevadas en su clavícula y espalda. No las exhibía, pero dejó de revisarse el espejo 3 veces cada mañana para asegurarse de que su escote estuviera prendido hasta la barbilla. Una tarde de finales de noviembre, el viento azotaba el tejado de pizarra con una ferocidad particular. Arthur estaba en la biblioteca, con un vaso de whisky a medio terminar sobre el escritorio, revisando los rendimientos de las cosechas de invierno. La puerta se abrió. No levantó la vista, asumiendo que era Bates viniendo a avivar el fuego. Un acorde suave y distintivo cortó el aire. La pluma de Arthur se detuvo. Levantó la vista. En el rincón más alejado de la biblioteca, envuelto en sombras, había un piano de cola. Nadie lo había tocado en una década. Su madre solía tocarlo mal y a todo volumen para impresionar a los invitados. Beatrice estaba sentada en el banco. Llevaba un sencillo vestido de terciopelo verde oscuro, con el cabello recogido sin apretar. Barnaby yacía en la alfombra bajo los pedales, con la enorme cabeza apoyada sobre las patas. No tocó un vals arrollador y triunfante. Tocó algo lento, melancólico y técnicamente complejo. Sus dedos se movían sobre las teclas de marfil amarillento con una precisión titubeante y cuidadosa. Se equivocó de nota, hizo una pausa y se corrigió sin sobresaltarse. Arthur dejó la pluma. Se recostó en su sillón de cuero y simplemente la observó. Tocó durante 20 minutos. Cuando terminó, dejó las manos descansar sobre el regazo. El último acorde quedó suspendido en el aire, absorbido lentamente por los miles de libros que forraban las paredes. «Tocas bien», dijo Arthur en la quietud. Beatrice se giró en el banco. No dio un respingo. Ofreció una sonrisa pequeña y autocrítica. «Toco de manera adecuada. Mis instructores eran muy caros y muy impacientes. Aprendí la mecánica, pero me falta el alma».
El alma es una medida subjetiva, respondió Arthur, tomando su vaso. Se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. Se apoyó contra un alto estante de caoba. Preferí tu forma de tocar. Sonaba como si de verdad estuvieras escuchando la música, en lugar de intentar someterla a golpes. Beatrice bajó la mirada hacia las teclas. Mi padre odiaba el piano. Decía que le daba dolor de cabeza. Solo me permitía tocar cuando él estaba en Londres. Pasó un dedo por la madera. No pensé que lo recordaría. Puedes tocar cuando quieras, dijo Arthur, tomando un sorbo de whisky. Nunca estaba destinado a ser el duque. Mi hermano Edward era el heredero dorado. Era carismático, poético y desastrosamente romántico. Se casó por amor. Beatrice ladeó la cabeza. Eso es una tragedia. Lo es cuando el amor se pudre, dijo Arthur. Su voz estaba completamente vacía de emoción, exponiendo un hecho clínico. Ella era una criatura vanidosa. Él era un idealista. Cuando Edward se dio cuenta de que ella amaba su título y no su poesía, se emborrachó hasta la estupidez. Estrelló su carruaje contra un puente bajo la lluvia. Dejó atrás una montaña de deudas y un ducado sumido en el caos. Miró a Beatrice, sus ojos oscuros sin parpadear. Pasé 5 años en un regimiento de caballería en España, durmiendo en el barro y viendo morir a buenos hombres por órdenes terribles. Cuando Edward murió, me arrastraron de vuelta para arreglar el desastre. Pagué a sus acreedores. Reconstruí la hacienda. Aprendí muy rápido que la pasión es una fuerza volátil y destructiva. Quema las casas hasta los cimientos. Terminó su bebida. Quería una transacción, Beatrice. Quería una esposa que entendiera los términos de un contrato. Pensaba que estaba comprando paz, dijo Beatrice en voz baja, y en cambio compró algo roto. No había lástima en su voz, solo el reconocimiento de un balance. No, Arthur dejó su vaso sobre el piano. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la madera pulida, poniendo su rostro al nivel del de ella. Compré a una sobreviviente. Solo tuve que quitarle la bota del cuello. Beatrice sostuvo su mirada. El aire entre ellos se sintió de pronto denso, cargado de una electricidad que nada tenía que ver con el miedo. Por primera vez, miró la línea ancha de sus hombros, el corte duro de su mandíbula, y sintió una tensión desconocida y aterradora en el estómago. Era deseo. Tragó saliva con dificultad, el pulso acelerándose. Los ojos de Arthur bajaron hasta su garganta, observando el movimiento del trago. Se quedó ahí una fracción de segundo de más, y el frío disciplinado del duque de Bestford se resquebrajó lo suficiente como para revelar al hombre debajo. Luego se apartó del piano. Es tarde, dijo, con la voz convertida en un susurro áspero. Deberías descansar. Caminó de vuelta a su escritorio. Beatrice lo observó alejarse, comprendiendo con una claridad repentina y sin aliento que la puerta que comunicaba sus habitaciones ya no era una barrera que él se negara a cruzar. Era una línea que él esperaba que ella decidiera cruzar. Almohadilla, almohadilla, Lord Ruther. La frágil paz de Yorkshire se hizo pedazos la semana antes de Navidad. El hermano menor de Arthur, Lord Ruther Pendleton, llegó sin anunciarse por carta. Ryder tenía 28 años, poseía todo el encanto devastador de los Pendleton que a Arthur le faltaba por completo, y en igual medida poseía una crueldad aristocrática mordaz. Vivía en Londres, gastando su considerable asignación en cartas, sastres y chismes ociosos. Irrumpió en el vestíbulo como una tormenta de invierno, desprendiéndose de un abrigo forrado de piel y entregando su sombrero a un lacayo resignado. Beatrice estaba de pie en lo alto de la gran escalera cuando se abrieron las pesadas puertas de roble. Se quedó paralizada, con la mano aferrada a la barandilla. Arthur. La voz de Ryder resonó en el mármol, alta y odiosamente alegre. Arthur salió de su despacho, su expresión oscureciéndose de inmediato. El número era una marca al hierro, un recordatorio de que era mercancía comprada.
Quiso darse la vuelta. Quiso huir a su habitación, cerrar la puerta con llave y dejar que Barnaby vigilara el umbral. Pero se detuvo. Miró hacia abajo, hacia Arthur. Él la observaba desde abajo, esperando. No corría a defenderla todavía. Estaba observando qué haría ella. Soy una sobreviviente. Solo tuve que quitarme la bota del cuello. Beatrice levantó la barbilla. Soltó la barandilla, alisó la falda de su vestido de día azul oscuro y bajó las escaleras. Su espalda estaba perfectamente recta. Se movía con la gracia lenta y medida de una mujer que era dueña del mármol que pisaba. Ryder la observó acercarse, con un brillo burlón en la mirada. Lady Beatrice, o debería decir, Su Excelencia. El mundo aún zumba con la milagrosa recuperación financiera de su padre. Dígame, ¿cómo le va a Londres? Beatrice llegó al último escalón. Se detuvo junto a Arthur, no encogiéndose detrás de él, sino de pie, hombro con hombro. No lo sabría, Lord Ryder, dijo Beatrice con suavidad, su voz un ronroneo frío y perfectamente modulado. Encuentro Londres absolutamente tedioso. El aire es fétido, la compañía es peor, y los hombres con demasiado tiempo y muy poco juicio parecen creer que sus opiniones sustituyen a una personalidad de verdad. Ryder parpadeó. La sonrisa burlona se le borró del rostro, reemplazada por un destello de auténtica sorpresa. Arthur soltó un sonido bajo y ronco, una carcajada rápidamente sofocada. Veo que mi hermano encontró una esposa con dientes. Ryder se recompuso, recuperando su desdén. ¡Qué pena! Escuché que los Croft criaban a sus hijas para la obediencia silenciosa. Es un rumor, respondió Beatrice, sosteniéndole la mirada sin titubear. Igual que el rumor de que el hijo menor de los Pendleton posee algún ingenio real. Parece que ambos estamos llenos de sorpresas. Se giró hacia Arthur. Si me disculpan, Arthur, tengo menús que aprobar con la señora Higgins. Lord Ryder, confío en que su estadía será breve. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia las cocinas, sus pasos resonando con firmeza sobre la piedra. A sus espaldas escuchó a Ryder soltar un largo suspiro. Dios santo, Arthur, ¿dónde la encontraste? La compré, alejándola de un monstruo, dijo Arthur, y el filo helado y letal en su voz hizo que Beatrice se detuviera en las sombras del corredor. Y es la duquesa de Bestford. Si alguna vez vuelves a hablarle con ese tono, Ryder, te lanzaré personalmente por la ventana del salón. Entendido. Perfectamente, murmuró Ryder. Beatrice se apoyó contra la fría pared de piedra del corredor. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero no era el ritmo frenético y enfermizo del terror. Era adrenalina. Era poder. No se había quebrado. No se había encogido. Había mirado a un hombre cruel a los ojos y lo había derribado. Y su marido había estado completamente a su lado, un muro viviente de furia protectora. Se tocó la clavícula, trazando la línea débil de la vieja cicatriz bajo la seda de su vestido. Era solo una marca. Era historia. No dictaba su futuro. Almohadilla, almohadilla, la puerta abierta, la casa dormía. El reloj de pie en el vestíbulo inferior marcó las 2 de la madrugada. Beatrice estaba sentada en el centro de su cama, con las rodillas pegadas al pecho. Barnaby roncaba suavemente sobre la alfombra. El fuego se había reducido a un resplandor rojo y apagado en el hogar. Miró la puerta de comunicación. Como siempre, estaba completamente abierta. Durante 2 meses había mirado esa puerta abierta como un símbolo de la contención de Arthur. Era la manifestación física de su promesa de no hacerle daño. Pero esta noche, en la quietud absoluta de la noche invernal, comprendió que la puerta abierta era otra cosa por completo, era una invitación. Arthur jamás la cruzaría. Jamás presumiría, jamás forzaría, jamás exigiría. Le había dado soberanía absoluta sobre su propio cuerpo.
La única forma en que la distancia entre ellos se cerraría alguna vez era si ella misma elegía cerrarla. Beatrice apartó el pesado edredón. No se puso la bata. Vestía solo el fino camisón de seda blanca, el mismo estilo que había usado en su noche de bodas. Sus pies descalzos no hicieron ningún ruido sobre la alfombra persa. Pasó junto al sabueso dormido, sintiendo el frío del suelo de piedra morderle los tobillos. Se detuvo en el umbral de la puerta que comunicaba las dos habitaciones. La alcoba de Arthur estaba más oscura que la suya. Las cortinas estaban firmemente cerradas contra la luz de la luna. Él estaba en la cama, acostado boca arriba. No dormía. Ella pudo ver el débil resplandor de las brasas moribundas reflejado en sus ojos abiertos. Giró la cabeza lentamente al verla aparecer en el umbral. No habló. No se incorporó. Permaneció completamente inmóvil, un centinela silencioso en la oscuridad, observándola. Beatrice cruzó el umbral. El aire de la habitación de Arthur olía a su jabón, a cedro, a lino limpio y al ligero aroma acre del papel viejo. Caminó hasta el borde de su cama. El corazón le latía en un ritmo frenético, pero se obligó a respirar. Ya no era una rehén. Beatrice, dijo Arthur en voz baja. Su voz fue un rumor bajo en la oscuridad. Una advertencia y, a la vez, una invitación. Tengo frío, dijo ella. La mentira era frágil, transparente. El pecho de Arthur se elevó y descendió en una respiración lenta y profunda. Hay mantas extra en el baúl a los pies de tu cama. No quiero una manta. Alcanzó las cintas del cuello de su camisón. Detente, ordenó Arthur. La palabra fue lo bastante afilada como para hacerla congelar. Se incorporó, apoyando la espalda contra el pesado cabecero de caoba. Las mantas se deslizaron hasta su cintura. Estaba sin camisa, sus hombros anchos y trenzados de músculo pesado. En la luz tenue, ella pudo ver la línea pálida, irregular y brutal de una cicatriz de sable que le cruzaba el costado izquierdo, desapareciendo bajo las sábanas. Él también estaba marcado. No me debes esto, dijo Arthur, con los ojos clavados en los de ella. La intensidad de su mirada era asombrosa. El contrato es irrelevante. Tu padre ya no existe para nosotros. La hacienda está asegurada. Si haces esto por un sentido del deber o de gratitud, date la vuelta y regresa a dormir. No te tendré en mi cama como una mártir. Beatrice dejó caer las manos de las cintas. Tampoco piensas de mí, Arthur. Creer que me ofrecería por obligación. Creo que has pasado toda tu vida haciendo exactamente lo que debías para sobrevivir. He terminado de sobrevivir, dijo Beatrice. Su voz era firme, asentada. Quiero vivir. Y quiero estar aquí. Dio un paso más cerca, hasta que sus rodillas rozaron el borde del colchón. Me diste el poder de elegir. Estoy eligiendo. Arthur la miró un largo instante agónico. La disciplina que lo mantenía unido pareció resquebrajarse, fracturándose en los bordes. Lentamente, extendió la mano. Beatrice la tomó. Su agarre era firme, cálido, encallecido. Tiró de ella con suavidad, y ella subió a la cama alta, arrodillándose sobre el colchón. No se apresuró. No la jaló hacia abajo. Levantó la mano libre y, con cuidado, deliberadamente, desató la cinta de su garganta. Deslizó la seda de sus hombros, dejándola caer alrededor de su cintura. El aire frío le golpeó la piel. Ella se estremeció, pero no se apartó. No cerró los ojos. La mirada de Arthur recorrió el paisaje de sus hombros y su clavícula. Miró las cicatrices, la historia de su dolor. Luego se inclinó hacia adelante. Presionó los labios contra la cicatriz queloide y blanquecina de su clavícula. No fue un beso de lástima. Fue un beso de reverencia. Fue una marca de devoción absoluta e inquebrantable. Beatrice dejó escapar un suspiro entrecortado,
con las manos subiendo para posarse sobre los hombros desnudos de Arthur. Él se sentía como hierro y calor. «No soy un hombre gentil, Beatrice», murmuró contra su piel, las manos abarcando su cintura estrecha, los pulgares rozando los últimos vestigios amarillentos de un moretón. «No necesito gentileza», susurró ella, con los dedos hundiéndose en el cabello oscuro y espeso de su nuca. «Necesito algo real». Arthur levantó la vista, sus ojos oscuros por completo despojados de su armadura cínica. Vio a su esposa, la mujer que había enfrentado a su hermano, que había sobrevivido a un monstruo, y que había elegido caminar hacia la oscuridad junto a él. La atrajo hacia la calidez pesada de su cama, y los últimos restos del frío deber transaccional se quemaron hasta convertirse en cenizas, reemplazados por el fuego profundo y cegador de un matrimonio que por fin comenzaba de verdad. Por primera vez en sus vidas, ni el duque ni la duquesa durmieron con un ojo abierto. Los sabuesos vigilaban el pasillo, la nieve enterraba los páramos, y detrás de las puertas cerradas de la mansión Bestford, dos almas fracturadas por fin se forjaron en algo entero. El balance de cuentas quedó quemado. Las cicatrices fueron reclamadas. Y el duque que compró una esposa para evitar el amor terminó completamente consumido por él. Beatrice atravesó el fuego de su pasado y forjó una vida donde ya no solo sobrevive, reina como la duquesa de Bestford.